Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Rafael Pando, nuestro segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos siguen en este segmento Caminando con Jesús. Pues el tema que tengo para esta tarde espero que sea de edificación para sus vidas, que les ayude, les anime y me ha sido útil a mí, espero que también para ustedes. Yo titulé el tema Cuando eres defendido, tratando de dar una idea de lo que quiero compartir hoy. Y quiero hablar de esos momentos en la vida en los que fallamos como personas, pues somos imperfectos y seguramente nos ha sucedido que en algún momento fallamos, nos equivocamos, a veces muy leve, a veces grave, decepcionamos a las personas o simplemente no estuvimos a la altura de una situación que demandaba una respuesta nuestra. Entonces, en esos momentos, lo más común es una reacción, es esperar críticas, es esperar rechazo o distancia de las personas que esperaban algo de nosotros. Y lo peor de todo es que pues nosotros aceptamos esas críticas, rechazo, distancia, por saber que fallamos y que lo merecemos. Pero en medio de esa situación real, en medio de esa situación pues no muy deseable, en medio de esa oscuridad, por decirlo así, ¿qué sucede cuando surge alguien que habla a nuestro favor? Alguien que nos defiende, no porque esté minimizando nuestras fallas o ignorándolas, sino que a pesar de esas fallas, tiene la voluntad de defendernos, de interceder por nosotros. Y eso trae un efecto profundo en nosotros, en nuestro interior, cuando en medio de esa crisis siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Ser defendido cuando has fallado, has dado motivos pues no solo es un acto de misericordia de la persona que acepta apoyar, es una forma muy poderosa de expresar amor y esa persona que está dispuesta a defenderte cuando has fallado, pues es alguien que ve más allá del error y sobre todo que recuerda tu valor como persona. Esa defensa que hace de ti la persona, pues no niega la realidad de lo que está pasando, pero elige no reducirte a una falla. Elige verte como persona, como hijo de Dios, y no reducirte, etiquetarte, digamos, en el error, en una falla. Y pues ahora vemos en las redes sociales cuando alguien se equivoca al hacer un video, pues como prácticamente es lapidado, ¿verdad? Con los comentarios en las redes y no es algo fácil cuando la voluntad de las personas se pone en tu contra porque te equivocaste o fallaste. Es como los que son padres, pues, y tienen hijos, es como cuando un hijo se equivoca. Y sí, se equivocó, hizo algo que no estaba bien, falló, pero no por ese error deja de ser tu hijo. Tu hijo, alguien que es digno de ser entendido, alguien que es digno de ser cuidado y respetado. Y el error que tiene un hijo tuyo no marca su destino o su vida o tu afecto por él, sino es algo que hay que superar juntos, ¿verdad? Así es que es una bendición cuando alguien habla en favor de otra persona que se ha equivocado y cuando una persona que se ha equivocado recibe ese apoyo, pues algo muy hondo en su alma, en su corazón sucede, porque le deja ver la posibilidad de recibir comprensión o perdón para ser restaurado en la persona que debe ser. Cuando alguien se pone de nuestro lado, aunque hemos fallado, pues eso nos muestra que no estamos solos y que incluso en nuestra imperfección hay quienes creen en nosotros, en que tenemos esa capacidad de crecer aún al haber fallado.
esa capacidad de aprender y sobre todo redimirnos, que es una palabra clave y es restituir lo que éramos antes de habernos equivocado. Entonces, como dije antes, el que alguien interceda a favor de otra persona que se ha equivocado, el que alguien la defienda, no justifica el error de la persona, pero sí preserva el valor de la persona que lo cometió, que cometió ese error. Y entonces la persona que recibe ese apoyo, esa comprensión, pues tiene una motivación bastante fuerte para cambiar, para redimirse, digamos, para corregir. Y pues el cambiar y el redimirse es algo muy importante, que es un ejercicio constante en la vida. Esas malas experiencias pues también son parte de nuestra formación, no son deseables, pero nos suceden y es algo que de lo que también tenemos que aprender. Entonces, no es el sentirme culpable lo que me lleva a cambiar, lo que lleva a un cambio bueno en mi vida, ese sentimiento de culpabilidad, sino me ayuda mucho la experiencia que tuve, que cuando me equivoqué, por decirlo así, alguien estuvo a mi lado para sostenerme, para no dejarme caer o no dejarnos caer. Y todo esto como introducción. Pues es muy importante entenderlo porque nos permite comprender el papel de Jesús como nuestro intercesor, Jesús como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote ante Dios el Padre. Y cómo es que Jesús siempre está dispuesto a estar a nuestro lado, a hablar a nuestro favor al Padre, a interceder por nosotros, a fortalecer nuestra fe en momentos difíciles, darnos esperanza y sobre todo redimirnos para que nuestra relación con Dios sea la correcta. Entonces Jesús tiene un papel de intercesor muy importante en nuestra vida. ¿Qué significa entonces que Jesús interceda por nosotros? Pues cuando hablamos precisamente de interceder, significa cuando una persona se interpone a favor de alguien, habla a favor de alguien o aboga por una persona ante una autoridad. Y hablando espiritualmente, pues cuando un hermano en la fe, Jesús mismo, intercede por nosotros ante el Padre, pues es algo que tiene un impacto en nuestra vida, sobre todo cuando necesitamos que alguien hable a nuestro favor, ¿verdad? No siempre hay personas dispuestas a hacerlo. Hay personas que les es difícil sobreponerse a nuestros errores, les es difícil perdonar o entender la situación, pero cuando aparece alguien que está dispuesto a comprendernos y ayudarnos, a interceder, a hablar a favor nuestro, pues es una bendición en nuestra vida. Y Jesús tiene ese papel permanente ahora que ha ascendido a los cielos y está a la diestra del Padre, pues las Escrituras nos dicen que Él intercede por nosotros ante el Padre. Jesús es ese abogado, ese mediador en este mundo en el que vivimos y Él intercede y actúa como nuestro enlace o intermediario para estarnos bien ante el Padre y también para reconciliarnos entre las partes que estamos en conflicto, para trabajar con las partes que se enfrentan y todo con el objetivo de lograr una conciliación. Entonces, alguien que nos defiende, un mediador, un abogado, alguien que intercede por nosotros, pues siempre intenta influir en un desacuerdo entre dos partes. En este caso, Jesús intercede por nosotros ante Dios y habla bien de nosotros ante Dios, habla a nuestro favor, aunque Jesús sabe que nosotros nos hemos equivocado, pero no nos etiqueta con ese error, sino sabe el potencial que tenemos en Dios de cambiar cuando hemos reconocido un error y nos arrepentimos. Y todo ello con el objeto de que nosotros estemos bien en nuestra relación con Dios. Esa relación con Dios, pues
solo la hacemos a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la misma escritura nos enseña que solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, y es Jesucristo. Y Él siempre va a hablar a nuestro favor, va a hablar en algo que nos ayude a ser mejores, porque lo que quiere es bien para nosotros y que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Entonces, como humanos nos equivocamos, todos los seres humanos de por sí nacemos como esclavos del pecado a causa de ese pecado que vemos en Génesis, que hemos heredado de Adán y Eva, y cuando nacemos de nuevo en Jesucristo, pues seguimos enfrentando también situaciones en el día a día de nuestra vida que nos llevan a equivocarnos, a cometer errores, pero tenemos un mediador que es Jesucristo, que siempre está intercediendo por nosotros y nos representa ante el Padre para que nosotros podamos salir adelante de malas situaciones que se presentan en nuestra vida. Entonces, siempre necesitaremos un abogado, un defensor. De hecho, en el mundo secular, pues rara vez le permiten a una persona defenderse a ella misma. Siempre necesita un abogado que le defienda. Porque, y hablando espiritualmente, en nuestra relación con Dios, pues nada de lo que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta es suficiente para restablecer nuestra buena relación con Dios, para mediar nosotros mismos ante Dios, sino que necesitamos a Jesucristo, porque ese es uno de los ministerios que Jesucristo sigue ejerciendo en este momento, ser intercesor de nosotros delante del Padre. No somos perfectos como personas y tampoco estamos en la mejor posición, digamos, para defendernos. Por más buenas obras que nosotros hagamos o por más que guardemos la ley y los mandamientos, eso no nos hace lo suficientemente justos para estar bien delante de Dios, sino siempre necesitaremos a Jesucristo para que subsane nuestros errores y nos ayude a redimirnos delante del Padre. Imagínense cómo sería entonces una situación donde nosotros estamos mal y que no exista nadie que nos defienda, que no haya un mediador, que no haya nadie que interceda por nosotros. Pues sería, en el plano espiritual, sería imposible para nosotros salvarnos a nosotros mismos. Pero afortunadamente Jesús ya vino y Él ha logrado una gran victoria sobre la muerte, sobre Satanás, y ahora tiene un gran plan para nuestra vida y tiene ese cuidado de nosotros al estar intercediendo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5, podemos leer lo siguiente. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. O sea, solo Jesucristo es el que puede ayudarnos a mediar entre nuestra imperfección y la perfección de Dios, porque pues es un deseo del Padre que nosotros estemos bien delante de Él. Y Jesús es el que nos representa. Jesús es el que representa a todos que tienen fe en Él, que han depositado la confianza en Jesús y que saben que tienen un respaldo, una defensa ante el trono de gracia de Dios y que en todo momento Jesús está dispuesto a hablar bien a nuestro favor. Así que Jesús intercede por nosotros, mucho más que un abogado intercede por un cliente ante un juez, porque en el mundo secular, pues los abogados lo hacen porque cobran honorarios o por algún otro tipo de intereses o pues, simplemente porque es su profesión. Pero Jesús intercede por nosotros porque Él es mucho más que un abogado. Él nos ama, Él quiere que nosotros estemos con Él en la promesa de vida eterna y pues está dispuesto siempre a hacer una
hablar a favor de nosotros. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que Jesús intercede por nosotros, que Jesús nos ayuda a reconciliarnos con Dios y también nos deja una gran enseñanza en la comunidad de fe a la que pertenecemos, porque también nosotros podemos interceder a favor de otros para que Dios bendiga su vida. De hecho, uno de los ministerios en la iglesia, en la oración, es la intercesión, hablar a favor de las necesidades de las personas, hablar a favor de las necesidades de la iglesia, hablar a favor de la persona que no conoce a Dios, pero que necesita conocerlo. Y entonces el ministerio de la intercesión se vuelve un ministerio muy noble y sobre todo refleja que nosotros hemos conocido el corazón de Jesús cuando nosotros intercedemos también por otras personas, porque lo hacemos con el genuino deseo de que esas personas sean restauradas en lo que Dios ve en ellas y no que queden marcadas por situaciones malas que vienen a su vida. Entonces hay varios versículos clave que podemos aprender en esta tarde. El primero de ellos está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 34, y dice así, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este versículo de la carta a los Romanos, Romanos 8:34, es una declaración que no deja lugar a dudas del ministerio que Jesucristo está eh, ejerciendo en este momento. Y dice, no hay nadie que nos condene. ¿Quién nos va a condenar? Porque Cristo ya murió por nosotros, ya resucitó. Y por si eso fuera poco, en este momento está a la diestra del Padre en el cielo, intercediendo por nosotros. O sea, ese es eh, pues algo que anima nuestras vidas, de saber que tenemos a alguien que nos ayuda a estar bien con Dios. Esto nos enseña que pues Jesús no solo murió y resucitó, sino que ahora está en un lugar de mayor autoridad allá en el cielo, a la diestra del Padre, y intercediendo activamente por todos los que han creído en su nombre. Y con ello, pues no hay ninguna otra autoridad que nos pueda condenar. Si nosotros estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, Jesús va a hablar bien a nuestro favor porque siempre nos va a defender. Así es que esto espero que anime tu vida como me ha animado la mía, porque cuando tú te sientas culpable, cuando te sientas acusado, siempre puedes recordar que Cristo nos defiende delante del Padre, que siempre, que Él sí cree en nosotros, que tal vez los demás nos juzguen, nos calumnien, no nos comprendan, se enojen con nosotros, no nos crean lo que decimos, pero Jesús siempre va a hablar a favor de nosotros para restaurarnos en lo que necesitamos. También en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 25, dice, por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Entonces aquí nos habla que todo aquel que tiene la voluntad de acercarse a Dios a través de Jesús, siempre va a tener ese apoyo de Jesús, de que interceda por él. Y bueno, pues esto también nos enseña a, pues que Jesús es Dios, es eterno, que esa función que él tiene, pues no termina, él intercede continuamente y nunca se duerme. El que guarda a Israel, dice el Salmo, ¿verdad? No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, y siempre tendremos a Jesús con nosotros para interceder por nuestra vida. Entonces eso, pues, de alguna manera salva completamente a todas las personas que confían en Jesús. Y me hace descansar porque puedo comprender que mi salvación no depende de mis esfuerzos. Sí se necesita que yo entienda mi error, que yo me arrepienta
lo que me he equivocado. Sí se necesita eso porque esa es la base para recibir el perdón y ser restituido, pero no depende esa redención, salvación de obras que yo pueda realizar, sino más bien del ministerio de Jesús que hable a favor de mí todo el tiempo. Eh, la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 1, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y qué garantía tan tremenda nos da también este versículo. Y yo creo que como humanos todos caemos en un momento así. Si alguno hubiere pecado, si alguno ha fallado, si por el motivo que fuere, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es Jesús el que nos puede volver a poner en las condiciones adecuadas para estar bien delante del Padre. Entonces, Jesús siempre demostró que cuando una persona vivía en pecado, pues nunca la rechazó, sino que siempre actuaba como un abogado, defendiendo la causa de esa persona, invitándola a cambiar su vida, pero sobre todo a buscar a Dios. Y lo vemos en muchos pasajes de la vida de Jesús en su ministerio terrenal, cuando él no condenó a la mujer adúltera y los demás estaban dispuestos a apedrearla, a lapidarla, y Jesús los confrontó y les dijo: bueno, el que nunca se haya equivocado, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, y uno a uno de los que querían apedrear a esa mujer sorprendida en pleno adulterio, fue soltando la piedra y se retiraron. Y Jesús le preguntó a esta mujer: mujer, ¿dónde están las personas que te condenaban? Este, ya no hay quien te acuse, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Y ese es el abogado que nosotros tenemos, el que entiende cuando nosotros hemos pecado, cuando nos equivocamos, pero su intención no es rechazarnos, sino es hacernos entender que en Dios podemos tener perdón y que nos invita a cambiar a una vida plena en santidad para vivir los preceptos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, una cosa que no debemos de olvidar es que cuando pecamos, Jesús no nos rechaza, pero actúa como nuestro abogado, defiende nuestra causa y nos invita a cambiar para bien. Esto, pues, ¿qué enseñanza personal me da? Pues que si yo he caído en un error, si yo he pecado, pues no es inútil tratar de que yo lo arregle, es inútil esconderme, es inútil lo que yo pueda hacer, sino más bien lo que tengo que hacer es correr a Jesús, ir a Él, que es quien me representa ante el Padre, y orar, pedir su ayuda, su apoyo, porque Él es el único calificado para hablar bien al Padre, hablar bien de mí ante el Padre. Entonces, hay una cita en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, y dice: porque no entró Cristo a un santuario hecho de mano, sino al mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, ahí donde Jesús nos defiende es el mismo cielo delante de Dios. Ahí es donde Jesús habla bien de nosotros, a pesar de haber fallado. Entonces, piensa tú cuando te has equivocado y si has sido bendecido por otra persona que te ha defendido aunque te hayas equivocado. Imagínate la gratitud que debemos de sentir al saber que Jesús siempre está dispuesto a defendernos, aun con nuestros errores. Entonces, Jesús está en el cielo a la diestra del Padre, no está en un ministerio terrenal o en una iglesia, en un edificio en este mundo, sino está en el mismo cielo, directamente defendiendo nuestra causa delante de Dios. Por eso puedo tener plena confianza de que Jesús está delante del Padre, de que Jesús está siempre, en todo momento,
dispuesto a hablar bien de mí, a defenderme. Y desde luego que eso no este, tiene que generar en mí el hacer lo que yo quiera, sabiendo que Jesús me defiende, sino más bien debe de motivarme a cambiar mi vida al recibir una muestra de amor que aun cuando yo he fallado, siempre hay alguien que sigue creyendo en mí. Y ese es el propósito de Jesús, el que nosotros nos motivemos a cambiar nuestra vida, a que obedezcamos sus mandamientos y a que dejemos atrás todas aquellas cosas que no son buenas para nuestra vida. Desde el libro de Isaías, cuando en el capítulo 53 se profetiza de Jesús, en el versículo 12, hablando del Mesías, dice, habiéndose él, refiriéndose al Mesías, dice, habiéndose él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, desde el profeta Isaías se habla de ese ministerio de intercesión de Jesús. Se llevó el pecado de muchos y oró por todos los transgresores y lo sigue haciendo, esa oración de intercesión a nuestro favor. Desde esa profecía en Isaías, desde esa profecía del Mesías, pues se anticipa que Él llevaría nuestros pecados, que también intercedería por nosotros, y Jesús cumple cabalmente con esa palabra profética, dando su vida, resucitando y llevando su ministerio de intercesión actual allá en el cielo. Y cuando nosotros pensemos en Jesús como nuestro intercesor, pues también pensemos que es una promesa de Dios cumplida, dicha desde el profeta Isaías, desde antes que Jesús viniera a este mundo y que ahora ya es una realidad para nuestra vida. Entonces, todo esto, el saber que alguien nos defiende, que Jesús está a nuestro favor, nos da seguridad de que no estamos solos, de que no estamos desamparados, que a veces cuando los recursos de este mundo se acaban y que parece que nadie es sensible a lo que nos está pasando, no estamos solos. Tenemos abogado en Cristo. No estamos desamparados porque Jesús intercede por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente entonces al trono de la gracia, sabiendo que Jesús nos representa. Podemos ir confiadamente de la mano de Jesús al trono de gracia, sabiendo que Él está ahí para defendernos. Entonces, si has tenido la mala experiencia de equivocarte y de ser rechazado, pues no temas esa situación, no temas ir a juicio si hay algo en lo que debes de responder, no vivas con condenación, solo recuerda que Jesús es nuestro abogado, porque saber que Jesús intercede por nosotros, pues es vivir con gratitud, vivir sabiendo quién es Él en nuestra vida, que Jesús no solo murió por ti, también vive por ti actualmente y que está en el cielo, como dije ya varias veces, intercediendo a nuestro favor. Y todo esto pues debe llenarnos de paz, de seguridad, de gozo, de sentirnos acompañados. Y bueno, pues yo creo que la enseñanza de Jesús debe ser un ejemplo de vida para que nosotros seamos sensibles a los errores que vemos en nuestros hermanos y lejos de rechazarlos o de condenarlos, pues también nosotros nos convertamos en unos intercesores para hablarle al Padre en el nombre de Jesús, en favor de las personas que lo necesitan, que tienen una necesidad, que necesitan ser perdonados, etcétera, etcétera. Y es lo mínimo que podríamos hacer al haber entendido todo lo que Jesús es para nosotros, que cuando no hay quien saque la cara por nosotros, pues Jesús está dispuesto a defendernos. Así es que, como titulé la plática de esta tarde, cuando eres defendido, y espero que este pequeño título te ayude a recordar que tenemos abogado en el cielo que siempre está hablando a nuestro favor, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues gracias por seguir este segmento Caminando con Jesús. Ya terminamos la plática de esta tarde. Te recuerdo que todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de Colombia, o 5:30 de la tarde, hora de México, se transmite este segmento Caminando con Jesús
a través de la radio online Busco en Ti. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.